Bien, hoy no tenemos tertulia de periodistas, esta semana es atípica, hemos cambiado el orden de todas las tertulias. Ayer tuvimos la de los exconcejales y hoy tendremos la de los grupos políticos. Tenemos ya con nosotros a representantes del equipo de gobierno y representantes de la oposición. Desde la oposición, portavoz de Compromís, Esther Díez, portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valero. Hola, buenos días. El portavoz del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, y el concejal de Vox, Samuel Ruiz. Bienvenidos. Bien, pues Juan de Dios Navarro, esta tertulia va a ser corta porque a -5 os tenéis que marchar el equipo de gobierno porque hay una firma importante en el salón de plenos. Se aplica la carrera profesional. ¿Esto qué significa? ¿Significa más incremento en el capítulo de personal? Y eso se lo pregunto primero a la oposición. Mariano. Sí, significa... Ha habido unanimidad a la hora de aplicar la carrera profesional. La carrera profesional es algo que viene por ley, ¿no? Y que se ha de aplicar a partir del 1 de enero del 2026, si no estoy informado, pero vamos, que significa un aumento en el gasto del capítulo 1, evidentemente. Pero hay dinero para aumentar pues eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que estamos esperando desde la oposición para poder analizar los presupuestos. Lo que sí que hemos leído es que cuando nosotros dejamos el gobierno, dejamos un capítulo 1 de 86 millones de euros, si mal no recuerdo, y hoy, a día de hoy, tenemos un capítulo 1 de 109 millones de euros, es decir, el capítulo 1 más caro o más alto de la historia de este ayuntamiento. Vamos a ver cómo van a trabajar ese presupuesto el gobierno, el Partido Popular y Vox, vamos a ver cómo está distribuido ese presupuesto y vamos a ver ese reparto que han hecho en el capítulo 1 de 110 millones, a qué se debe y qué consecuencias tiene en las arcas del municipio. ¿Y para Compromís les preocupa este incremento en el capítulo 1 de personal? Bueno, Compromís defiende que los derechos de las personas funcionarias se vean cumplidos y esto desde luego lo apoyamos porque son fundamentales después para el funcionamiento de esta administración y, como digo, hay que garantizar sus derechos laborales. El problema de que suba el capítulo 1 no es este, es por ejemplo que este alcalde haga que nos gastemos 1 millón de euros más en dinero público en sus asesores de Partido Popular y de Vox. El problema es que este alcalde esté gastando dinero en cuestiones superfluas como venimos experimentando desde que Pablo Ruz se sentó en la silla de primer concejal de esta corporación. Eso es el problema, el gasto superfluo que está existiendo y que hace que no podamos atender las necesidades reales que existen en la calle. ¿Vox le preocupa este aumento del capítulo del personal? Lógicamente es una apuesta del equipo de gobierno. Para ser claros y realistas, todos somos conscientes que al final tienes que hacer una apuesta en esta carrera profesional que al final va a derivar en una mayor optimización de los recursos del capítulo 1. Al final son cuentas claras y lo que hay que hacer es esta apuesta definitiva, que nosotros estamos de acuerdo. Este gobierno de Partido Popular y de Vox lleva trabajando desde hace muchos años y a pesar de que al inicio, como todos los inicios, va a ser un poquito más costoso, en pocos años va a dar resultado y va a dar el rendimiento que todos deseamos. Y ahora sí, concejal de Recursos Humanos y yo la verdad es que estaba escuchando a mis compañeros que antes eran parte del gobierno y la verdad es que o no tienen esos datos o viven una realidad distinta. Señor Valera, ustedes tenían 85 millones de euros en el 2022, pero cuando acabaron ese ejercicio llegaron a 95 millones de euros. Es que no se acuerda de que tenían los remanentes de tesorería y ustedes jugaban con eso, hacían un presupuesto muy ajustadito y luego hacían un incremento de 10 millones de euros. Eso es en el 2022. Entonces yo creo que lo primero hay que ser realistas, no hay que mentir a la gente, yo creo que la gente tiene que tener toda la información y eso de que hemos venido a gastar, hombre, están hablando de asesores, hombre, probablemente el incremento del gasto también tiene que ver que les hemos dado la herramienta a la oposición, cosa que a nosotros no nos daban, donde todos, 8 personas del equipo del Partido Socialista y Compromís tienen dedicación exclusiva. Eso se les olvida al hacer la suma y luego que tienen asesores ustedes también, no se les olvida. Usted en concreto es un concejal y tiene 2 asesores. Entonces, yo no le he cortado. Yo creo que, cuando uno se pone nervioso, pues sí, yo no me he puesto nervioso. Usted, si escuchara, probablemente también todo el mundo podría saber. Y luego, lo que ha hecho este gobierno del Partido Popular y Vox ha sido cumplir lo que el anterior gobierno no hizo. Porque, entre otras cosas,
la estabilización, el anterior gobierno no lo hizo. Y nosotros hemos estabilizado a 440 personas que por ley tenían que haber hecho, y ellos lo único que estuvieron haciendo fue mirar para otro lado y paralizar la estabilización. La segunda cuestión fue poner en marcha las 35 horas que ellos, con una instrucción desde el 2016, tenían hechas de una forma que era anormal. Y tercero, la carrera profesional, que ellos tampoco pusieron en marcha y que este gobierno, después de un año entero trabajando con todos los funcionarios y con los sindicatos, se ha llegado al acuerdo que ellos tampoco llegaron a hacer. Sí que es cierto que la carrera profesional va a tener unos incentivos para los funcionarios, pero no es menos cierto que lo que estamos haciendo es organizar el desastre que tenía el gobierno del Partido Socialista y Compromís durante tantos años, que no estaban organizados ni tenían los planes de organización de cada una de las áreas, que tampoco se sabía cómo iban, y lo que también tienen que tener claro mis compañeros es que en esta situación en la que estamos viviendo ahora en estos momentos tenemos un nivel de asentismo que supera el que teníamos en el COVID, y eso hace un incremento del gasto del capítulo 1 de 5 millones de euros. Ellos, que han estado 8 años gobernando, tendrían que decir la verdad, o por lo menos asumir las responsabilidades que tenemos. Y lo que queremos con la carrera profesional, que sea una administración más eficaz y más eficiente para el ciudadano, y que realmente puedan estar todas las áreas organizadas, que es lo que estamos haciendo y trabajando, que ellos durante 8 años, repito, no hicieron. Y por ley sí que es cierto que la ley del Trevet lo que decía que se tenía que haber aplicado incluso cuando ellos estaban gobernando, y que incluso hay denuncias por parte de los sindicatos donde ellos no atendieron, y que este gobierno en 2 años y medio los 3 compromisos que teníamos los hemos cumplido. Bien, vamos a pasar a otro tema porque... Espero que tengamos el mismo tiempo que el señor Navarro. Sí, no, para vamos a pasar a entonces. otro tema porque es Perdón. importante, porque y además es una propuesta del Grupo Municipal Socialista. También Esther va a llevar al pleno del lunes que se aumenten recursos para combatir la violencia machista. ¿Va a haber declaración institucional, Samuel? ¿Este año podrá haber declaración institucional, la que ha planteado el Partido Socialista en el Ayuntamiento, para condenar la violencia de género? En primer lugar, para nosotros, siempre lo decimos, la violencia no tiene género. La violencia es violencia allá donde se practique. Punto número 1. Punto número 2, no hemos visto todavía la declaración, no hemos tenido tiempo, llegó ayer, estamos valorándola, pero bueno, si al final no vamos a engañar a nadie, si tiene los sesgos ideológicos y ese afán por reclutar y por intentar meter la ideología en cada propuesta de las que hacen, pues lógicamente no deberá de salir. Si al final lo que se trata es de combatir la lucha contra la violencia contra la mujer, nosotros somos el primer partido que estamos de acuerdo y que somos el único partido que defendemos de verdad que se castigue y se endurezcan las penas a aquellos que cometen ese tipo de delitos. Pero si el Partido Socialista y Compromís empecinan en seguir metiendo esa ideología de la que intentan vivir, aunque cada vez es menos, en este tipo de propuestas, pues lógicamente la moción no saldrá adelante. Si lo que se trata es de defender a la mujer a capa y espada, ahí nos van a encontrar siempre de al lado. Pero si lo que quieren es ideología... Esther. Mire, señor Ruiz, le voy a decir cómo se llama esa ideología. Se llama igualdad y se llama democracia. Y miren, el cuestionamiento que hacen ustedes de la violencia machista me parece uno de los postulados más miserables que tiene su formación política. Y se lo tengo que decir con todas estas palabras. Estamos hablando de cifras absolutamente insostenibles para una democracia sana, para una sociedad justa. Querer negar que venimos de una cultura machista, que es la que provoca que haya esos hombres matando a mujeres, y no solo matando, agrediendo en múltiples formas y en las diversas manifestaciones que existen de manera cotidiana también en esos micromachismos, me parece que es la manera más despreciable, de verdad, de negar una realidad estructural que existe y a la que hay que combatir con políticas públicas decididas. Y yo sé que allá donde ustedes gobiernan lo que hacen es poner el foco precisamente en las mujeres para eliminar todo ese sistema de protección del cual nos hemos dotado las formaciones demócratas a lo largo de todos estos años. Entonces, que me diga el señor Ruiz qué le parece mal de una moción de compromiso en la que pedimos que se aumenten los recursos para sensibilizar, para combatir ese machismo cotidiano, que se aumenten los recursos
en las prestaciones públicas que existen y que en otros ámbitos, como por ejemplo la esfera digital, que es donde se producen de manera cotidiana muchas de estas manifestaciones del machismo, se regule también para evitar que se dan este tipo de situaciones. Ahora bien, aquí el papel fundamental lo tiene el Partido Popular, que ha habido muchos años en que sí que ha apoyado las propuestas que hemos hecho llegar a la Corporación Municipal en materia de violencia de género y que ahora tiene que posicionarse claramente si está en un posicionamiento democrático o si está en el posicionamiento de la ultraderecha. Le toca a ellos escoger. Bueno, pues ya que me pone el balón votando, sabrá la concejal de Compromís que la primera moción que se va a debatir en este pleno es la que ha presentado el Partido Popular del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Espero que ustedes apoyen esa moción y ya apoyamos esa moción. Y esa moción dice exactamente condenar... ¿Y si yo la apoyo usted? Solo una pregunta, si yo la apoyo, ¿usted apoyará la de Compromís? Está hoy un poquito nerviosa. No, yo a veces también lo hago, pero sí, pero déjeme intervenir. Cuando yo intervenga, si quiere usted me dice. Concretamente dice condenar firmemente la acción de la violencia contra la mujer y expresar solemnemente el apoyo a todas las víctimas de violencia. Instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana a incrementar los recursos destinados a las acciones y prevención de educación y manifestar nuestro compromiso. ¿Está consensuado con Vox esa propuesta? Nosotros llevamos nuestra cuestión. Ya, cada uno, aquí no se consensúa, aquí cada partido presenta la suya. Nosotros presentamos la que consideramos. Y lo que sí que es cierto, que ha dicho unos datos muy importantes, Esther, es todas las políticas que han estado haciendo ustedes durante 8 años, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de la Generalitat, como en el Gobierno de nuestra ciudad, estamos viendo cómo se incrementan. Todo lo que ustedes estaban enfocando, ¿Qué le parece a lo mal? mejor está... No, perdona, ¿qué les parece mal? No, ¿qué es lo que está fallando? Porque ustedes hablan quizá siempre los de lo recortes mismo. que llevan a cabo allá donde gobiernan, o sea, es que si me hace la pregunta, más claro no puede ser. Perdón, no ha habido ningún solo recorte en este ayuntamiento con derechos a las mujeres ni a nadie. No se lo voy a permitir. Es el relato que ustedes hacen habitualmente y ustedes están engañando a la gente. Diga un solo recorte que ha habido a nivel económico contra la violencia contra la mujer. Lo va a decir Uno solo. ¿Un recorte? Mire, uno solo. sí, Mentira. Ahora podemos entrar en ello, evidentemente. Sí, claro. En primer lugar, para que no ocurriese esto, desde el Partido Socialista hemos planteado la posible declaración institucional, que entiendo que debería de haber llegado ya. Me sorprende que diga que no ha llegado cuando se registró la semana pasada y ustedes están en secretaría. Por lo tanto, es una declaración institucional que se puede aprobar, pero claro, se puede aprobar siempre y cuando exista la parte democrática de que tenemos un problema estructural, como bien se ha dicho, y que se quiere luchar por ello. Pero si en la primera intervención sobre violencia de género vemos un discurso que ya te está diciendo que no cree en la violencia, que no existe la violencia de género, pues ya partimos mal. Por lo tanto, nosotros presentábamos una declaración institucional para poder llegar a un acuerdo y para que el ayuntamiento diga no a la violencia de género, porque tenemos un problema estructural, porque llevamos 38 mujeres asesinadas en manos de su pareja, su expareja, porque llevamos 1.333 mujeres asesinadas desde que estamos contando. Si esto no es un problema y el partido de Vox no lo quiere reconocer y encima con el consentimiento del Partido Popular, que blanquea, yo no le he interrumpido, he escuchado muy atentamente, que blanquea todo este discurso, pues lo que nos encontramos es un Partido Popular que presenta una moción que apenas suma nada, que sí están recortando en materia de igualdad. Por ejemplo, tenemos el círculo de mujeres que acudían a Casa de la Dona del Club de Lectura y ustedes han decidido de manera unilateral cerrárselo. Disculpe, toda acción que suma va a favor de la igualdad, que es uno. ¿Cuál es el mayor problema de la desigualdad? ¿Cuál es el mayor problema de la desigualdad en esta sociedad en la que vivimos? El mayor es el crimen, es la violencia de género. Ese es el mayor problema que tenemos. Por lo tanto, toda acción que sume al espíritu crítico, por ejemplo, de mujeres que se reúnen a leer, eso también está ayudando. Evidentemente, parece que usted no está en la onda. Y luego, por otra parte, y ya termino, tenemos un centro mujer 24 horas funcionando en Elche, 14 horas funcionando en Elche desde septiembre, que este gobierno hasta ahora que se lo sacamos en el pleno anterior, no había dicho nada.
No sabían las mujeres que estaba el centro mujer 14 horas y luego fueron muy duros con el gobierno anterior respecto a que si no queríamos tener un centro 24 horas como se merece Elche. Ellos que están gobernando, que han estado 2 años para abrirlo, no han hecho nada para decir no queremos un centro como se merece Elche o como venían exigiendo cuando gobernábamos, 24 horas. Samuel. Bueno, si han terminado ya su relato y su pequeña poesía que nos acaban de soltar, vamos a hablar de datos de verdad, que es lo que ustedes obvian. Desde que este pacto contra la violencia de género entró en vigor, hay más de 1.300 mujeres asesinadas. ¿Esto es que funciona? ¿Esto es que funciona de verdad como debe? No. Le voy a dar más datos de los que a ustedes no les gusta, porque dentro de su literatura y dentro de su verso han olvidado obviar de que, por ejemplo, en Cataluña el 91% de estas agresiones sexuales las cometen personas extranjeras, que dan un 15% de la población. En el País Vasco, que es otro país que tiene otra comunidad que tiene graves problemas, llegan al 68%. Pero el 68% son personas que vienen de fuera y ustedes no erradican eso. Por lo tanto, no me vengan a dar lecciones, porque la violencia contra la mujer se combate de verdad, se combate con leyes, no con versos, no con poesía, no engañando a la ciudadanía como intentan hacer ustedes, no con círculos de lectura, se combate endureciendo las penas. Aquel que cometa la agresión debe de ir a prisión y aquel que cometa la agresión y no sea de nuestro país debe de volver a su país inmediatamente. Pero eso así de sencillo. Y ustedes ni recogen eso en su declaración, ni recogen eso en sus mociones. Y sobre todo la izquierda progresista de esta ciudad, la que aprobó la ley de sí, solo sí, parece que no se acuerda de todos los excarcelados por parte de esa maravillosa ley que fue un desastre y que fue lo más indigno que se puede hacer. De eso no lo escucho hablar, señora. Pues le voy a hablar ahora Díez, mismo. Sí, pues dígame qué es lo que pasó. Porque, y luego la parte de las pulseras. Ni tampoco pedir la dimisión de la señora que trajo las pulseras. ¿Por qué no se dedican a eso, aparte de que la literatura está muy bien? Pero ¿por qué no hacemos algo realmente por las mujeres? ¿Esa ley fue buena? ¿Está de acuerdo que limita la ministra? Dígame qué hace esa ley, sí. Esa ley lo que hace por primera vez es poner el consentimiento en el centro de las relaciones. Y escarcelar una cuestión los sobre la que ustedes estaban en contra. Porque recuerdo que no apoyaron esa ley, no claro porque... No, en aquel momento ustedes... Era una vergüenza. Perdón. En aquel momento ustedes no hablaron nada de los efectos que pudiera tener en esa cuestión. Ustedes dijeron que estaban en contra porque lo que decían era que atacaba la presunción de inocencia. Y lo que decíamos las formaciones progresistas es que es una ley que pone por primera vez el consentimiento en el centro y que ha permitido, de hecho, que haya habido un cambio cultural en el que las mujeres entiendan que no puede llevarse a cabo una relación sexual sin su consentimiento. Y no sé si eso es lo que le molesta. No sé si eso es lo que le molesta, señor Navarro. Miren, tengo una hija, tengo una mujer y tengo hermanas. Y yo soy una mujer, ¿no? O sea, quiero decir, no empecemos en ese discurso, ¿no? A ver si resulta que va a enganchar con el discurso del señor Ruiz de que esta ciudad es femenina porque hay una dama y una virgen. Miren, aquí estamos por algo más. Aquí estamos algo. Miren. Un ABC, un barrio sésamo de feminismo, señor Ruiz, un barrio sésamo de feminismo. El feminismo es la igualdad entre las mujeres y los hombres. Las políticas públicas incumple. Las políticas públicas ignorando la presunción de inocencia. Punto número uno. ¿Ves? Pero ese es el problema que tienen. Punto número uno. ¿Qué problema ninguno? ¿Qué problema que tenemos? El problema que tenemos es que hay agresores sexuales que tenemos que ir a por ellos con toda la firmeza y toda la contundencia del mundo. Señor Ruiz, ustedes no quieren ver. Mira, escucha una cosa. Antes de llegar ahí, antes de llegar a una agresión, hay muchísimas políticas públicas preventivas que pueden llevarse a cabo. Que por sesgo ideológico contrataron unas pulseras, denegando unas que iban, dejando a más de 4.000 personas vulnerables en la calle. ¿Usted pedimos la dimisión de la ministra? ¿Usted está de acuerdo en que dimita a la ministra? En el momento en el que hay que hacer barrios sésamo de lo que es la desigualdad en este programa, creo que ya lo han dejado bastante claro. En el momento que ustedes llaman a las acciones, pero que a los únicos que les gusta hacer barrios sésamo son a ustedes. Son a ustedes, Barrio Sésamo, pero ¿qué nivel es ese Barrio Sésamo? Cuando ustedes llaman a las acciones de prevención, que son la base de la educación en la igualdad, poesía y literatura, ya lo han dicho todo, ya se han retratado
están en la tratado. calle que son. Ahí están. Vamos ustedes, a por el ahí agresor. están ustedes. Vamos a por el Ahí agresor. están ustedes. Ahí no encontrarán. Déjeme acabar, por favor, que no pueden acabar. Vamos, acabe. La cuestión final. Terminamos todos. Partido Popular ha presentado una moción Sí, que es una moción de mínimos, que es una moción que no habla ni siquiera ni de violencia de género ni machista, que se limita a incorporar ese lenguaje de la ultraderecha y habla simplemente ¿Cómo de ultraderecha? violencia contra la mujer. Es una moción absolutamente de mínimos. Chupi, Compromís, como dice ella. vamos a defender en el lunes una moción en la que reafirmamos la eliminación de todas esas formas de violencia, la que pedimos la convocatoria de aprobación del segundo Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, donde pedimos que se garantice el funcionamiento de las oficinas de denuncia. No hay tiempo. Este Y la tipo dimisión de la cuestiones señora ministra que por se la retraten, negligencia. el Partido Ustedes son Popular muy y de Vox, solicitar dimisiones. que se retraten el No, Vamos a ya solicitar la hemos dimisión llegado por la ya. si les negligencia. parece bien Hemos o llegado mal al final. el tipo de cuestiones que Hoy vosotros tenemos llevan a Menos Sí. literatura, Menos cinco. más firmeza. Samuel, Vamos a defender a la Samuel, mujer. Juan de Dios, son menos Muchas 5, gracias, ustedes Ros. tienen que irse y no hemos abordado, Samuel, ¿están ustedes de acuerdo en retirar la decisión del equipo de gobierno de retirar la pero escultura eso no- de Salvador? Bueno, de momento está Soria? restaurándose. Retirarse no se va a retirar y vamos a seguir disfrutándola todos los ilicitanos. De manera unilateral, como lo hacen todos, Bueno, sin pues consultar con nadie. terminamos Y ya está. terminamos ya Pero habrá la que tertulia. restaurarla. Terminamos la tertulia porque evidentemente el equipo de gobierno tiene que irse al salón de plenos a firmar esa carrera profesional. Gracias, Samuel, A vosotros gracias, Juan de siempre. Dios. Este mismo debate se va a replicar el lunes en el salón de plenos. Gracias, Esther, gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias. No se vayan porque seguiremos hablando de otras políticas, las de accesibilidad. Tendremos a la concejal de mercados hablando de esa campaña de la lengua de signos que se ha implantado en los mercados, mercadillos y comercios.